Buenos días, jóvenes. Buen día, buen día. Vamos a entrar hoy día al capítulo de física denominado trabajo de una fuerza constante. Posteriormente haré potencia y terminamos con energía. Bien, el concepto de trabajo es una magnitud física, ¿no? No confundamos con el concepto que tenemos del castellano sobre trabajo, ¿no? En física es una relación entre magnitudes. Pues bien, esta relación entre magnitudes para que nos dé el trabajo es una relación entre la fuerza que se aplica a un cuerpo y el desplazamiento que realiza a ese cuerpo, ¿no? Como ejemplo, usted empuja cualquier cuerpo con una fuerza. Eso lo desplaza a 10 metros. Entonces, ustedes multiplican la fuerza por el desplazamiento, le da el concepto de trabajo. ¿Sí? Eso es el concepto físico de trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Una fuerza F inclinada con un ángulo θ hacia un cuerpo, ¿no? De masa M y lo quiere desplazar horizontalmente. Bien, entonces este cuerpo, para que se desplace horizontalmente, tiene que lógicamente tener una fuerza horizontal. Si el movimiento que se desea sea horizontal, debe haber una fuerza horizontal que lo haga, que lo desplace en esa dirección horizontal, ¿no? Tiene que ver. Entonces, ¿de dónde proviene eso? De descomponer la fuerza F que está ahí en la gráfica, ¿no? Pero aparte de esa fuerza F puede haber mucha más, ¿ok? Toda la descomponemos y busquemos la dirección del movimiento. Toda la fuerza en la dirección del movimiento va a producir un desplazamiento. Entonces, en este caso, se desplaza el cuerpo, ¿ve?, de un punto a otro, recorriendo una distancia d, porque existe una fuerza que produzca este movimiento horizontal. Este movimiento horizontal, de nuevo repito, tiene que ser debido a una fuerza horizontal. Bien, ahí descompongo la fuerza F en dos, una horizontal y otra vertical. Eso es lo normal. Entonces lo que va a producir el movimiento es la fuerza horizontal. La otra no. El cuerpo no va a subir ni va a bajar, porque hay un piso de por medio. Entonces se va a desplazar horizontalmente. Tiende a subir, tiende, pero no sube. ¿Por qué? Porque hay otras fuerzas que lo impiden. Hay otras fuerzas que lo impiden. Entonces, esta fuerza que he descompuesto, ya nosotros la descomponemos y lógicamente tendríamos a F coseno de θ, que vendría a ser la fuerza horizontal, ¿no? Y F seno de θ, la componente vertical. Nos interesa, para el concepto de trabajo, la fuerza horizontal. Entonces, esa fuerza horizontal lo multiplico por el desplazamiento, me da el trabajo. El trabajo entre esos dos puntos que tenemos allí, ¿no? Entonces, el concepto de trabajo realizado por la fuerza F es el producto de la fuerza que produce el movimiento. F coseno de θ es lo que produce el movimiento, no F seno de θ, no interviene por la distancia, ¿correcto? Cuando la fuerza, en este caso, F coseno de θ, tiene la misma dirección y el mismo sentido que el movimiento, como ven ustedes, ambos van a la derecha, entonces el trabajo es positivo. El trabajo es positivo. Pero puede existir, como le decía, otras fuerzas. Por ejemplo, puede existir una fuerza llamada fricción. Es esta fuerza F, minúscula, ¿no? Eso es la fuerza de fricción o de rozamiento. Pero observen, esta fuerza de rozamiento actúa desde el principio hasta el final, ¿correcto? Entonces, actúa a lo largo de la distancia D. El trabajo de la fuerza de fricción sería, pues, lo que vale la fricción por la distancia D. Pero observen que la fuerza F de rozamiento es contra el movimiento. Contra el movimiento significa que impide el movimiento.
eso hace un trabajo de resistencia, un trabajo de oposición, un trabajo negativo. Entonces, este trabajo que realiza la fuerza de fricción, que es F por D, siempre será negativo. Nunca una fuerza de fricción hace trabajo de positivo, nunca. Siempre hará un trabajo negativo. Eso ténganlo presente, jóvenes. La fuerza de fricción siempre hará un trabajo negativo. Por lo tanto, cuando le pidan en un problema calcular el trabajo de la fuerza de fricción, eso ya como respuesta será una cantidad negativa. Será una cantidad negativa. Entonces, eso tengo que observar siempre. Bien, entonces estoy aprendiendo a tener que, lógicamente, comprender qué es un trabajo positivo, qué es un trabajo negativo. Entonces, el trabajo positivo, cuando la fuerza y el movimiento tienen el mismo sentido. Y trabajo negativo, cuando el movimiento y la fuerza tienen sentido diferente, ¿ven? Como la fricción. Pero hay otras fuerzas también allí involucradas. El peso, por ejemplo, la normal, ¿no? Hay fuerza, o puede haber muchas más. Por ejemplo, ahí tengo el peso. Pero el peso es perpendicular, es vertical al movimiento. El movimiento es horizontal, el peso es perpendicular, es vertical. Lo mismo la otra fuerza, F seno de teta, también es perpendicular al movimiento o vertical, como quieren llamarlo. La normal también es perpendicular al movimiento. Todas esas fuerzas que no tienen ni la dirección ni sentido al movimiento no producen trabajo, porque no hay desplazamiento, pues no hay. El peso no va a desplazar al cuerpo hacia abajo, en este caso, no está desplazando hacia abajo. La normal tampoco está desplazando hacia arriba. Entonces, por lo tanto, cuando no hay desplazamiento, no hay trabajo. Entonces, el trabajo realizado por el peso, el trabajo realizado por la normal, o el trabajo realizado por cualquier fuerza perpendicular al movimiento, el trabajo resultante es cero, cero, cero. ¿Sí? El trabajo del peso es el peso por su distancia que recorre, pero no recorre nada, pues cero. Entonces el trabajo es nulo o cero. Eso es, entonces, lo que debemos comprender, que existen tres trabajos. Trabajo positivo, pues, trabajo negativo y trabajo nulo. Este trabajo eh, tiene una unidad que se llama Joule en el sistema internacional. El Joule es la multiplicación del Newton, o sea, la unidad Newton por la unidad metro. O sea, un Newton por metro, eso es Joule. Además, esta es una magnitud no vectorial, es una magnitud escalar. El trabajo no tiene dirección, no tiene sentido. El trabajo solamente tiene módulo, valor, la unidad que le corresponde, que es el Joule. Pero no me digan, no puedo decir que el trabajo vale 20 Joule en dirección sur, por decir algo. No, no, no existe eso. No, el trabajo no tiene eso. No es un vector, en otras palabras, es un escalar. Es un escalar. Eso también hay que tenerlo presente. Siempre el trabajo es una magnitud escalar. Su unidad, como hemos dicho, ya es el Joule. Ahora, como ustedes observan, hay mucha fuerza que interviene en el movimiento. Hay muchas fuerzas. Hay fuerzas que hacen trabajo positivo, hay fuerzas que hacen trabajo negativo, y hay fuerzas que no realizan ningún trabajo, pues cero. Entonces, cada uno de ellos podemos sumarlo y me da el trabajo total. Eso es una manera de encontrar el trabajo neto resultante, sumando todos los trabajos. Una de las maneras. Sumo todos los trabajos y me da el trabajo neto. El trabajo 1, el trabajo 2, el trabajo sub n, que pueden ser positivos, pueden ser negativos o pueden ser cero. ¿No? Eso ya depende. Pero hay otra forma de encontrar el mismo trabajo neto, encontrando la fuerza resultante. ¿Sí? Nos damos el trabajo de hacer el cálculo de la fuerza resultante.
calculamos la fuerza resultante y lo multiplicamos por el desplazamiento, y eso será el trabajo neto o trabajo resultante. Entonces el trabajo neto, el trabajo resultante también viene a ser la fuerza resultante por la distancia D, para, para evitar estar hallando uno por uno en los trabajos, ¿no? Pueden hallarlo así también, de esa manera. Bien, esto es un cálculo del trabajo, pero de una fuerza constante. Vean ustedes, es constante. La fuerza no cambia. Profe, hay fuerza que cambia, lógicamente. Cuando la fuerza cambia, ya no utilizaremos fórmulas. Por ahora, cuando ya entren a una carrera de ingeniería, lógicamente sí van a usar algunas fórmulas que intervienen con otras matemáticas que todavía no la conocen y se le van a enseñar cuando ya ustedes estén en esa carrera, ¿no? De ingeniería. Pero acá vamos a encontrar el trabajo también de la fuerza variable, pero por otro método. Un método que es más simple, ¿no es cierto? Que todavía no llegamos todavía a ese nivel, ¿no? Ya llegaremos con paciencia. Entonces, el trabajo de fuerza variable lo vamos a hacer calculando una gráfica. Una gráfica que en el eje X va a estar los desplazamientos, o sea, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, ¿no? Y en el eje Y va a estar la fuerza variable. La fuerza va a cambiar a medida que se desplaza el cuerpo, la fuerza está cambiando. Y ese cambio puede darnos la siguiente gráfica, ese cambio, ¿no? Por ejemplo, para X igual a 1 metro, la fuerza vale 2 newton, por decir 1. Cuando la fuerza está en 2 metros, la fuerza vale 20. Ya, otro punto. Cuando el cuerpo está a 3 metros del origen, entonces la fuerza vale 5, bajó. Y así puede variar. Entonces, esa variación me lo da la gráfica, que puede ser esta gráfica. Esta gráfica, con respecto al eje X, forma una figura geométrica. Ustedes observan a ver la figura que hay, que es una línea quebrada, es de color rojo. Con el eje X, ustedes forman una figura que se llama un trapecio o un cuadrilátero en general, ¿no? O puede ser un triángulo, ¿no? O puede ser una circunferencia. Es decir, va a tener, o tenemos que observar la figura que forma, en este caso, con el eje X. Entonces, el área de esta figura que debe ser conocida, figura conocida en geometría la llamamos al cuadrado, al rectángulo, al triángulo, si es un cuadrilátero, tiene que ser un trapecio, ¿no? Un trapecio rectángulo, un trapecio isósceles, una figura conocida, ¿correcto? Una figura conocida. Puede ser un hexágono, sí, un hexágono, pero regular, no irregular, regular. Entonces, ¿por qué tiene que ser conocida? Porque ustedes conocen las propiedades de cada una de esas figuras geométricas conocidas. Sí, sí conocen, o deben conocer por geometría, ¿no? Entonces, cono, conocemos la figura geométrica conocida y le calculamos el área de esa figura, con los datos que me dan el problema. Entonces, una vez calculado el área, ese es el trabajo. Ese es el trabajo que me va a pedir o que me pide el problema. Calcular el trabajo, entonces, de un punto a otro punto, entonces eso es encontrar el área, el área. Muy bien. Otra manera de hallar trabajo en un plano cartesiano, por ejemplo, ahí tengo un sistema de coordenadas cartesiana y el cuerpo o la partícula va del punto A al punto B. Observemos que el punto A tiene sus coordenadas, es decir, una abscisa y una ordenada, lo mismo con el punto B. Entonces, para trasladarse de A a B necesita de una fuerza, de hecho. Muy bien. Esa fuerza está lógicamente expresada de la siguiente manera, ¿ve? De esta manera. Esta es la fuerza
expresada vectorialmente, es decir, con sus componentes que observan ustedes ahí, Fx y Fy. Entonces, a ustedes le dan esas fuerzas y el desplazamiento de A a B lo descompongo, como ven ustedes, en un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Entonces, ¿quién hace el desplazamiento horizontal? Una fuerza horizontal. ¿Quién hace un desplazamiento vertical? Una fuerza vertical. Muy bien. Entonces, el trabajo horizontal será la fuerza horizontal por la distancia horizontal. El trabajo vertical, o en el eje Y, es la fuerza vertical por el desplazamiento vertical. Una vez calculada cada una de las fuerzas, como ven, profe, pero yo debo saber f de x, claro, es la componente, pues eso lo tienen. Debo calcular d de x, claro, lo tienen porque tienen los puntos. Entonces, por eso que calculan el trabajo en x y el trabajo en y, o sea, horizontal y vertical. Lo suman y tienen el trabajo total. Eso es la forma de encontrar el trabajo. Bien, hasta ahí tenemos el concepto de trabajo. Cuando uno hace un trabajo rápido, o sea, yo tengo una máquina que me hace un trabajo rápido, entonces ustedes dicen, ah, ese trabajo es eficaz, ¿no? Tiene un carro que se desplaza a gran velocidad y llegan rápido a su trabajo, o sea, en un tiempo pequeño para un viaje, ¿no? ¿No? Demoran poco tiempo, ¿no? O tiene una laptop, ¿no? Que tiene, o que realiza un trabajo rápido, ¿no? O tienen ustedes cualquier máquina. Y una máquina, lógicamente, que hace rápido un trabajo, entonces es deseable, uno quiere tener esa máquina, ¿no? Pero cuando un trabajo es muy lento, la máquina, ¿ustedes la comprarían? No, esa máquina es muy lenta, pues no, no que la voy a comprar. Eso significa potencia. Potencia es la rapidez con que se hace un trabajo. Cuanto más rápido se hace un trabajo, es más potente la máquina, ¿no? La máquina, así es. Entonces, la potencia es la relación entre el trabajo y el tiempo, pues. Es la relación entre el trabajo y el tiempo. ¿Y cuál sería la unidad en el sistema internacional de la potencia? Sería la unidad de trabajo, que es el joule, entre la unidad de tiempo, que es el segundo. Lo divide joule entre segundo y eso me da el watt. Watt, W-A-T-T. Ahí está, watt. Un joule entre segundo. Eso es la unidad de potencia en el sistema internacional. Muy bien. Pero el trabajo es igual a la fuerza por distancia. El trabajo es fuerza por distancia. ¿Puedo ponerlo ahí y reemplazarlo? Puede reemplazarlo. Puede reemplazarlo. Ahí está reemplazado. Fuerza por distancia. Pero si la distancia entre el tiempo, ustedes observen ahí esa relación entre distancia y tiempo, esa distancia entre tiempo me da la velocidad. Claro que me da la velocidad. Pues, ¿velocidad qué? Velocidad, su definición, la distancia entre tiempo. Pero siempre y cuando la velocidad sea constante, ¿no? Si la velocidad es constante, puedo calcular esa velocidad dividiendo la distancia entre el tiempo. Entonces, distancia entre tiempo viene a ser velocidad y la potencia puedo hallarlo multiplicando la fuerza por la velocidad, siempre y cuando la velocidad sea constante. Eso es lo que tenemos que tener presente. Muy bien, hasta ahí tenemos el concepto de potencia. Vamos a la eficiencia o rendimiento de una máquina, ¿no? Una máquina, así como deseamos que tenga buena potencia. Entonces, si tiene buena potencia, es eficiente, hace un buen rendimiento, ¿no? ¿Y cómo calculamos ese rendimiento de eficiencia? Eso lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a suponer una máquina que sea el motor. Ahí está el motor. Esta máquina, ¿quién lo hace?
no lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque si hacemos nosotros, que lo podemos hacer, lógicamente no voy a poder calcular qué potencia le voy a dar, porque lo estamos haciendo de una manera artesanal. Hay motorcitos que se pueden hacer, clavóxicos, ustedes han visto, se puede hacer motorcitos, pero no saben qué potencia le están dando. Entonces, eso se hace lógicamente calibrando y eso lo hacen las otras máquinas. Eso se hace en la industria, en la fábrica. Como le digo, ustedes quieren una máquina, una lacto, por ejemplo, que tenga buena potencia, se debe preparar esa máquina con esa potencia. ¿Quién lo hace? Lógicamente la industria, ¿no? Por eso que cuesta más caro, una lacto que cuesta, por ejemplo, ¿no? Esa lacto que tiene una manzanita ahí mordida, eso quien no quisiera, pero vayan a ver cuánto cuesta. Mejor no me desanimo, ¿no? No tengo la plata. Entonces tengo que comprar una de bajo precio, pues, como la que tenemos, ¿no? Bueno, en buena hora aquellos que tienen eso de la manzanita, ¿no? Qué bonito. No sé cómo se llama, pero tiene su nombre, ese, creo que es máquina de Estados Unidos, me parece. Bien, el hecho de que ya quiero construir este motorcito, le damos el motorcito que sea para un carro, quiero un carro veloz, muy bien, quiero que me construya un motorcito de tal potencia. Ah, ya, entonces la industria se encarga de eso. Le voy a dar una potencia a este motorcito y se va a llamar potencia entregada, potencia que se le va a dar, la industria le da eso. Ah, muy bien, ya tengo mi carrito con esa potencia que yo quiero y a trabajarlo. Entonces agarro mi carrito y lo desplazo. Entonces, al ver el desplazamiento, estoy haciendo una potencia, pero no toda la potencia que tiene el carro o el motor. Solamente voy a utilizar algo de eso. Eso es la potencia útil, la que voy a usar. Y si el carrito está funcionando 1 hora o 2 horas, ya observan usted que ese motor al momento de abrir la tapa que lo está quemando, dice, algo de quema, mucho calor. Así es, hay potencia que se pierde entonces, ¿ven? Hay potencia que se pierde. Entonces la potencia integrada es la suma de esas dos potencias. Ok, pero ¿cómo calculamos la eficiencia o rendimiento? Ah, la eficiencia en el rendimiento es un número menor que uno. O también se le puede dar en porcentajes, ¿no? No en fracción simplemente o en decimales. Pero ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo la potencia utilizada entre la potencia entregada. Ustedes dividen esos dos y le da el rendimiento de la eficiencia de esa máquina en ese instante, ¿no? Eso, potencia útil entre potencia entregada, le da un número. Como la potencia útil es menor que la potencia entregada, le va a dar una fracción, pues el número es una fracción, es un decimal, menor que 1, ¿correcto? Y no tiene unidades. Como ve, potencia entre potencia, es decir, watt entre watt, ¿no? O 50 watts entre 100 watts, se eliminan los watts y me da un número, un medio. Me da un medio. ¿Eso qué significa? Si lo multiplico por 100, significa porcentaje. Entonces, puede darse así o en porcentaje, si lo multiplican por 100. Que ese decimal lo multiplica por 100, va a estar en porcentaje. Bien. Energía ahora. ¿Qué es energía para todos nosotros? La energía, todos los cuerpos lo tienen, pero lógicamente, ¿qué tipo de energía tendrá cada uno de los cuerpos, ¿no? Entonces, pero en general, ¿qué es energía? Es la capacidad que tiene todos los cuerpos en general, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, cualquier cuerpo, si es capaz de hacer un trabajo, si es capaz de hacer un trabajo, entonces tiene energía. Esa es la definición de energía. Es la capacidad que tienen los cuerpos, ya sea líquidos, sólidos o gaseosos, de realizar un trabajo. La unidad es la misma que la de trabajo. Yo, es la misma. ¿Qué tipo de energía?
Bueno, vamos a estudiar y vamos a comenzar a estudiar la energía mecánica en general, ¿no? No, después haremos energía eléctrica, por decir, energía magnética, electromagnética, y terminamos acá mismo, en la siguiente semana, lo que significa un fotón. Un fotón significa también energía, pero otro tipo de energía que ya en su oportunidad daremos. Es decir, existe mucho tipo de energía. Y debemos recordar que todos, creo que todos sí lo saben, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? La ley universal de la energía, esa nadie se debe olvidar, es la ley universal, eso se cumple para todo, ¿no? Siempre la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ya, muy bien. Acá tenemos un tipo de energía que se llama energía cinética, energía del movimiento. Cualquier cuerpo que se mueve tiene energía cinética. Y si no se mueve, no tiene energía cinética. Si a su alrededor ven que los objetos que tienen ustedes es o están en reposo, no se mueven, no tiene energía cinética. Pero si observan que se mueve, tiene energía cinética. Entonces, por favor, esto es con respecto a Tierra, ¿no? Porque estoy suponiendo de que mi sistema inercial es la Tierra, es decir, para nosotros la Tierra no se mueve. No estoy mirando de la Luna hacia la Tierra. Si yo estuviera en la Luna y miro la Tierra, yo observo que la Tierra se mueve. Pero no estamos ahí. No estamos en esas condiciones. Ok, nuestro sistema de referencia es la Tierra. Entonces, para nosotros la Tierra no se mueve. Entonces, todos los cuerpos que están alrededor de la Tierra, que se mueva, tiene energía cinética. Y cuando se mueve es porque tiene velocidad. Entonces, todo tu cuerpo que tiene velocidad es porque se mueve. Entonces, tiene energía cinética. Entonces, su fórmula sería masa o el semiproducto de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. ¿Ve? Ese cuerpo que se mueve con una velocidad tendrá una energía cinética que es el semiproducto de la masa por la velocidad al cuadrado. Así calculamos la energía cinética. Y si no tiene energía cinética es porque tiene otra energía, ¿no? Entonces, ¿qué energía tendrá? La energía de posición. Todo cuerpo tiene una posición con respecto a un nivel de referencia, ¿no? Eso se llama energía potencial gravitatoria o simplemente energía potencial. Hay muchas energías potenciales, por si acaso. Una de ellas es la energía potencial gravitatoria o gravitacional, que es de energía simplemente potencial. Así le llamamos, ¿no? Quitamos o también algunos le dicen energía del peso, ¿no? Es decir, con respecto, por ejemplo, al piso de donde estamos, los cuerpos que están alrededor de nosotros están en una posición con respecto al piso, ¿no? Medido, lógicamente, en forma vertical, ¿no? Y decimos que este cuerpo estará a 1 metro de mi piso, el otro estará a 1 metro y medio, el otro estará a medio metro, no sé. Depende de lo que ustedes observen en ese momento, ¿no? En ese momento ustedes ven una serie de cuerpos que están sobre el piso. ¿Y a qué distancia estarán? Esa es la posición. Entonces voy a imaginarme que esta masa, esta partícula, esté a un nivel H del piso. No se mueve. Si no se mueve, no tiene energía. Sí tiene energía potencial, energía de posición. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicando el peso por su posición, que en este caso es H, o sea, la altura. ¿Ven? Esa es la manera. Entonces, ahora, sumamos las dos energías. Si sumamos esas dos energías, se llama energía mecánica, la suma de las energías. Ahora, bien, ¿cómo realizamos la conservación de la energía mecánica? ¿En qué momento se conserva la energía mecánica y en qué momento no se conserva? Una de las dos cosas. ¿Se conserva o no se conserva la energía mecánica? Al decir energía mecánica estoy hablando de energía cinética y energía potencial, ¿no?
por si acaso. Entonces, cuando se conserva la energía mecánica, eh, voy a hacerlo algo más simple porque es lo que nos pide el programa, cuando no hay fricción. Si no hay fricción, vamos a decir que se conserva la energía mecánica. Y si hay fricción, no se conserva la energía mecánica. Así de simple, nada más, por ahora, porque es un concepto todavía un poquito más amplio. A los que ya conocen, y le digo, fuerzas conservativas seguramente se van a dar cuenta, ¿no? Ah, fuerza conservativa es un capítulo especial y así mejora este concepto. Pero por mientras, digamos así, hay fricción, si hay fricción no se conserva. Si no hay fricción, sí se conserva. Conservación de la energía mecánica quiere decir que la energía, por ejemplo, de 20 joules, no va a cambiar a medida que el cuerpo se desplace de un punto a otro. Ah, ya. No va a cambiar. Siempre seguirá 20 joules, 20 joules, 20 joules. Ah, y si aumenta o baja, ah, porque existe fricción. Ya no es 20, es 25. Hubo una fuerza que le hizo cambiar eso, algo adicional, que algunas veces sucede, o baja de repente a algo, una fuerza. Generalmente es la fricción, lo que vamos a usar nosotros, pues. Ahí tenemos una gráfica de una partícula que está en el punto 1 y después va al punto 2 siguiendo esa trayectoria. ¿Ve? Del punto 1 se desplaza al punto 2 siguiendo esa trayectoria. En el punto 1 tiene una velocidad 1. En el punto 1 tiene una posición H1, o sea, una altura, con respecto al piso, a ese nivel, ¿no? Lo mismo sucede con la partícula cuando está en el punto 2. Estará con una velocidad y con una posición. Si me dicen que no hay fricción, si no hay fricción, ahí está, la fricción es cero, entonces la energía mecánica se conserva. Ahí está, energía mecánica en el punto 1 es igual a energía mecánica en el punto 2. Pero eso significa que si digo eso, entonces la energía mecánica en el punto 1 significa energía cinética más energía potencial. Es decir, la energía cinética más la energía potencial en el punto 1 es igual a la energía potencial más la energía cinética en el punto 2. Matemáticamente está ahí. Observa, eso sucede si no hay fricción. Si no hay fricción, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera fricción? Es decir, es diferente de cero, o sea, vale 1, vale 2, qué sé yo, la fricción. 2 newtons, 3 newtons, qué sé yo. Entonces ya no va a haber conservación. Ya la energía mecánica en el punto 1 va a ser diferente a la energía mecánica en el punto 2. Ya no van a ser iguales, pues. Ya no van a ser iguales, ¿no? Ya no van a ser iguales. Entonces ya no existirá esta igualdad. Va a haber una diferencia. O sea, como le decía, de 100 joules pasa a 75. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser si la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Qué ha pasado con 25? Se transformó, pues. ¿En qué? En trabajo de fricción. En trabajo de fricción. Entonces, la diferencia de las energías mecánicas es el trabajo de fricción. ¿Correcto? Y el trabajo de fricción es negativo. El trabajo de fricción es negativo. Siempre, siempre el trabajo de fricción es negativo. Le puede salir positivo esa diferencia. Si le sale positivo esa diferencia es porque se equivocaron nomás el minuendo con el sustraendo, nada más. Pero usted tiene que poner como resultado que el trabajo de fricción es negativo, nunca positivo, ¿eh? Nunca. Bien, hay un teorema que me relaciona las energías con el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo también es la fuerza
resultante por el desplazamiento. Correcto. Tiene que haber un desplazamiento y tiene que haber una fuerza para encontrar el trabajo. Miren, hay problemas en los cuales no le dan la fuerza, ni el desplazamiento. No le dan y le piden el trabajo. Entonces, entonces, este teorema me salva de ese apuro. Este teorema me dice que la diferencia de las energías cinéticas entre dos puntos de una trayectoria es el trabajo entre esos dos puntos. Ahí tienen los dos puntos unidos, tendrá una velocidad 1, una velocidad 2, y la diferencia de las energías cinéticas entre esos dos puntos me da el trabajo entre esos dos puntos. Es decir, la diferencia de la energía cinética en 2 menos 1 es el trabajo entre 1 y 2. Eso es lo que quiere decir. Bien. Y terminamos con la energía potencial elástica. ¿Ve? Hasta este momento estamos haciendo dos energías nada más, ¿no? Energía cinética, energía potencial gravitatoria. Y ahora vamos a hacer la energía potencial elástica, ¿no? La energía potencial elástica también depende de la posición, pero en este caso, como nos dice elástico, entonces se debe a un resorte. ¿Por qué? Porque el resorte tiene esa propiedad de ser elástico, ¿no? Entonces, cuando queremos calcular la energía potencial en un resorte, es de acuerdo a la posición donde se encuentra el resorte. Vamos a suponer que el resorte estaba en una posición y lo estiramos, un desplazamiento X, ¿no? Lo estiramos, ya está en otra posición, pues. Está en una posición 0 y pasó a una posición X. Entonces, ¿cómo encontramos su energía potencial elástica? Es el semiproducto de la constante elástica, K, que ya la conocemos, constante que lo hemos hecho en equilibrio, la constante K por la deformación elevado al cuadrado. Esa es su fórmula. K es la constante elástica, X la deformación, ¿no? K es constante elástica, X la deformación. Del resorte, de hecho. La deformación puede ser estiramiento o comprensión. O sea, se puede estirar el resorte o se puede comprimir el resorte. Esas dos cosas significa deformación. Deformación. Bien, hasta aquí alguna pregunta si desean hacer con respecto a la teoría para pasar a hacer los problemas de aplicación que nos da la separata. Como siempre, un problema de física, tenemos que leerlo, comprender el problema. Si no me dan gráfica, hay que hacerla, eh, hay que hacer obligado porque nos da mayores luces. Y una vez dado el gráfico, entonces interpretar la solución del problema lo podemos hacer como siempre lo hemos estado haciendo, primero razonando, pero al razonar yo tengo que tener mi marco teórico, es decir, la teoría. Si no tengo la teoría, no puedo solucionar el problema. Entonces yo tengo que tener ese estudio. Y con ese estudio voy a razonar para dar la solución al problema. Si no hay eso, no razono, entonces ya no puedo hacerlo. Entonces menos voy a hacer operaciones, pues, ¿no? Aunque algunos de frente, bueno, es que ya la mecánica seguramente, ¿no? Por mecánica lo hacen algunos de ustedes, el problema es que ya lo vi, ya lo conocí. Bueno, es cuestión de estudio, ¿no? Cada uno tiene su forma de estudiar, ¿no? Pero yo le digo la forma como se debe estudiar física, nada más, ¿no? Bien, entonces voy a leer el problema. Me dice, un cuerpo de 5 kilogramos resbala a velocidad constante. Ojo, velocidad constante, es importante eso, ¿no? Velocidad constante significa que hay equilibrio. Ya no voy a aplicar la segunda ley de Newton, por ejemplo. No, 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 no. La segunda ley de Newton se aplica cuando hay aceleración. Pero acá me dice que hay velocidad constante, no hay aceleración, entonces hay equilibrio. ¿Ve? Eso, eso debe estar en mi marco teórico, pues.
Entonces, resbala la velocidad constante sobre un plano horizontal, como indica ahí la figura, ¿no? Coeficiente. Si me dan coeficiente 0,3 es porque existe fricción. Y me dice Musuka, significa que es una fricción cinética. Un coeficiente cinético, hay una fricción. Muy bien. Pero hay una fricción cinética, pero a velocidad constante, equilibrio, no se olviden, equilibrio. Dice que encuentre el trabajo realizado por la fuerza F, esta fuerza que me dan, para un desplazamiento de 10 metros. Muy bien. Me piden el trabajo. Entonces, me dice la teoría que el trabajo es la fuerza por la distancia. Muy bien. Distancia sale 10. Me dan 10. El dato dice 10 metros. Ah, me falta la fuerza. No me dan la fuerza. Encontremos la fuerza. ¿Cómo hallar la fuerza? F. Si no tengo ni un dato, sí me están dando datos, sino que está escondido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí hay fricción. Y si hay fricción, es lógico de pensar que tengo que representarlo. Pues, ¿eh? Ahí está, la fricción. Hay dos fuerzas, pues. La fuerza F mayúscula que va a la derecha y la fricción que lo impide que se vaya a la derecha, porque la fricción es contra el movimiento, ¿no? Siempre está contra el movimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Si va a velocidad constante, hay equilibrio. Y si hay equilibrio, quiere decir que la fricción impide el desplazamiento total. Y si se mueve es porque va a velocidad constante. Entonces hay equilibrio. Y si hay equilibrio es que quiere decir que la fuerza mayúscula es igual a la fricción. Eso es lo que sacamos de la teoría. Y si la fuerza es igual a la fricción, entonces la fricción lo voy a calcular. Y yo la calculo la fricción conociendo el coeficiente por la normal, porque así es. Fricción es coeficiente por normal. Coeficiente me lo dan. La normal, como es horizontal la normal, observen, es horizontal, entonces la normal es igual al peso, pues. Y como me dan el peso, me están dando el peso que es 5, bueno, esa es la masa, ¿no? Lo multiplico por 10 y ya me dan el peso. Ya está hecho el problema. Se dan cuenta, es un razonamiento teórico que hago del problema con mi teoría y ahí razono y ¡plum! Ya está hecha la respuesta. Entonces ya hay que hacer la matemática ahora, ¿no? Hay que hacer la matemática. Ahí está el peso, que voy a usarlo, 50 newton, hacia abajo. La normal, que es 50, porque lógicamente no hay otra fuerza más, las dos tienen que ser iguales. No hay más fuerzas, es las únicas dos. Entonces tienen que ser iguales porque el movimiento no va hacia arriba ni hacia abajo, tiene que ser iguales, obligado. Hay equilibrio, pues. Hay equilibrio tanto vertical como horizontal. Entonces ya por equilibrio, entonces ya tenemos que la fuerza F es igual a la fricción, pero la fricción es mu por N, ¿no? Mu por N, ¿no? O sea, el trabajo que me está pidiendo es el trabajo de la fuerza F, es el trabajo de la fricción. Pero esto es mu por N, ¿no? O F por D. F por D. F por D, F es mu por N. Ya tengo todo. N vale 50, mu vale 0,3 y D vale 10 metros. Todo en el sistema internacional, por favor. Y listo. Solucionado el problema, ¿ven? Solucionado el problema. 151. Bien, yo en este problema, en mi separata dice 60 newton. No sé, en ustedes aparece 50 o 60. Bueno, yo lo estaba haciendo con 60 y obtenía la respuesta, pero no coincidía con la respuesta de la separata, ¿no? Dice que ponga 50, bueno, será 50, o yo me habré equivocado, no sé, pero sea 50, 60, 80, 90, 100, no interesa, porque interesa es el razonamiento, interesa cómo voy a hacer el problema. Sea cualquier valor, igualito va a ser el desarrollo. No tengo por qué cambiarlo, ¿no? No se puede, solamente va a cambiar 60 por 50, 50 por 60, no, eso nada más. Dice, el problema dice, determina el trabajo neto realizado sobre el bloque al desplazarlo 5 metros arriba. Me piden el trabajo y hacer la distancia que es 5, me falta la fuerza.
Me falta la fuerza, pues, porque trabajo es fuerza por distancia, me falta la fuerza, de hecho. Se sabe que la masa de bloque es 5 kilogramos, o sea, el peso vale 50. Y la superficie lisa, no hay fricción. Si me dice que es lisa, no hay fricción. Entonces solamente hay peso. Observen entonces el trabajo que voy a encontrar. Observen. Primero veo que el movimiento, ¿cómo es? El movimiento es hacia arriba, inclinado, con un ángulo de 37 grados. Entonces la fuerza que hace trabajo tiene que estar en la misma dirección que el movimiento. Si el movimiento es horizontal, la fuerza que produce el trabajo es horizontal. La fuerza resultante estoy hablando, ¿no? Porque puede haber muchas fuerzas y no todas en trabajo, ¿no? Si, si el movimiento es vertical, entonces la fuerza resultante tiene que ser vertical. Si es inclinada, tiene que ser inclinada. Entonces tengo que buscar las fuerzas que están en esa inclinación. ¿Y quiénes son las fuerzas que tienen esa inclinación? La fuerza F, que vale 50, pues. Pero no es la única, ¿no? Hay otras. Pero no veo, profe. No, sí hay. Sí hay. Solamente que no lo estoy representando, dice el peso, pues. Pero, profe, el peso es vertical. Correcto, el peso es vertical. Pero hay que descomponerlo. Ese peso hay que descomponer en dos. Uno perpendicular al desplazamiento del móvil o del cuerpo y la otra paralela. Me interesa la paralela, que va hacia abajo. Eso me interesa. Entonces ahora sí, ya tengo dos fuerzas, ¿ves? Una F mayúscula que va hacia arriba y una parte del peso, una componente del peso. Hago la diferencia porque me tengo que encontrar la resultante y lo multiplico por 5 y tengo mi respuesta, ¿ves? Bien, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. 50 newton me da el problema de F. El peso vale también 50. Lo descompongo como dije, ¿no? Porque el movimiento va hacia arriba. Voy a descomponer, ahí está mi rectángulo. El ángulo me faltó, el ángulo. Este ángulo de 37 grados pasa arriba ahí, 37 grados. Entonces, frente a 37 grados está la componente del peso que vale 30. 30. Esto de acá vale 30. Este vector 30. ¿Ya? Que es igual a este de acá, es igualito, es igualito. Lo voy a poner arriba, ¿no? Eso vale 30. 30 vale. ¿Mm? Ahora sí. La otra, profesor, no, la otra es perpendicular al movimiento, no interviene. El otro no interviene porque es perpendicular al movimiento, pues no va a intervenir. La fricción no existe. Si hubiera fricción, sí interviene la otra componente del peso. Tengan cuidado. En este movimiento que están inclinados, en estos movimientos que son inclinados, se hace más complicado cuando hay fricción, porque intervienen todas las fuerzas, porque deben saber que la fricción es mu por n, y cuando quieren calcular n, no va a ser igual al peso como en el ejemplo anterior, como en el ejemplo 1, el peso valía 50, la normal vale 50, no, la normal cuando es inclinado no vale 50, hay que calcularla, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando es esto, cuando hay fricción, pues. Bueno, no hay fricción acá felizmente. Entonces la diferencia de fuerza que me da la resultante, que es 50 menos 30, 20, lo multiplico por la distancia, ¿cuánto es? 5 metros y ya está el trabajo. Ya está el trabajo. Este es 40, pero no interviene. No interviene. Ese 40 no interviene. La normal no interviene. Solamente interviene cuando hay fricción. El trabajo resultante es la fuerza resultante por la distancia. Ok. El trabajo resultante es la diferencia 50 menos 30 y la distancia vale 5. Ahí está. Y ya tienen el desarrollado el problema.
Este es de gráfico, ¿no? Fuerzas variables. Fuerzas variables. Geometría, nada más, joven, no se asusten. Hallar área es hallar por geometría. El área no se halla por física, por geometría, nada más. Entonces es un problema geométrico. ¿Sí? Sucede eso, pues. ¿Qué dice? Sobre un cuerpo de 2 kilogramos, no está en la gráfica, por cierto, supuestamente, ¿no? De masa actúa una fuerza que varía, dice, varía, eso es importante. La fuerza varía con la posición. A medida que va cambiando su posición, va cambiando el valor de la fuerza. Eso es lo que está diciendo. Ahí que ustedes ven en la gráfica, ¿ven? Comienza en cero, en el origen. Acá comienza, lógicamente comienza acá en cero. Si comienza en cero, desplazo 1 metro, la fuerza tiene otro valor. Desplazo 2 metros, otro valor. Cuando está en 10 metros, está en cero. La fuerza cuando está en cero vale 100, mire, ve. En la posición cero, la fuerza vale 100. Ahí está la gráfica. Cuando la partícula se encuentra a 10 metros, la fuerza vale cero. Cuando la partícula está a 20 metros, de nuevo la fuerza es 100. Está variando la fuerza. Está variando a medida que cambia la posición. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Con estos datos que me están dando la gráfica, pues porque yo, al darme la gráfica, yo tengo que leer la gráfica. ¿Pero ve cómo va a leer la gráfica? Esa es la interpretación, pues. Eso es como leer un libro. Lee una novela, muy bien. Esa novela es una lectura continua. Esta es una lectura discontinua. Entonces debo saber leer la gráfica y entender lo que es la gráfica, es lo mismo. Comprender lo que es la gráfica, es lo mismo. Entonces, una vez que comprenda la gráfica, me vas a dar luces para solucionar el problema, ¿no? Bien, entonces voy a encontrar el trabajo, dice. Determine el trabajo realizado por la fuerza desde 5 metros hasta 15 metros. Ah, caramba, no está en la gráfica ni 5 ni 15. Hay que ponerlo, pues. Hay que ponerla. El 5 estará entre 0 y 10, pues ahí está el 5. El 15 estará entre 10 y 20, ahí está el 15, pues. Y ahí debo trazar una nueva gráfica y hallar el área. Hallar el área, entonces hallo el trabajo, porque así me pide el trabajo. Ahí está 5, me levanté en la ordenada. Y 15, lo mismo hago. 15. Entonces, ¿qué trabajo voy a hacer? El trabajo que van a encontrar va a ser este trabajo, ¿ve? El trabajo de esta figura que está acá, de esta figura, este triángulo rectángulo, ¿ve? Este triángulo rectángulo, ese triángulo rectángulo, más este triángulo rectángulo. Ese es el área que tienen que encontrar. ¿Y cómo encuentro el área de un triángulo rectángulo? Ah, muy difícil. No, eso lo sabemos. El área de un triángulo es base por altura sobre 2, pues. ¿Cuánto vale la base? Ah, de acuerdo a la figura, la base vale 5. Claro, pues entre 5 y 10 hay 5 unidades. Para el otro, entre 10 y 15 también hay 5 unidades. Esa es la base, pues 5. Para ambos vale 5. La altura también no me dan, profe. Ah, si no me dan ahí sí hay que calcularlo, ¿no? Por geometría hay que calcularlo. Muy bien, esa es la idea entonces, encontrar el área. Vamos a borrarlo, vamos a ponerle a triángulo 1, triángulo 2. Ese es el área que debo hallar. Y sumarlo, ¿o no? Bien, hay que sumar. Hay que primero encontrar el área. Ah, ya sé la base que es 5, pero me falta la altura, ¿no?
¿Cuánto vale la altura? ¿Y por qué? ¿Recuerdan el teorema del punto medio? En un triángulo, observen el triángulo grande en el lado izquierdo que va de 0 a 100 y de 0 a 10. Es un triángulo Por base rectángulo. media. Claro, la mitad, pues. De 100, la altura vale 50. La otra también vale 50. Y ya está listo, pues, por el teorema del punto medio. En los triángulos 1 y 2, la altura vale 50 por el teorema del punto medio. ¿Ok? O si quieren, buscan por proporcionalidad también, ¿no? Algunos lo hacen, bueno, 5 es a 5 como, bueno, ya ustedes lo hacen, ¿no? Como 100 es a X, y ahí está. Proporcionalidad, o sea, creo que se llama teoría de metales. También lo mismo es. Cualquier método. Lo importante es que encuentren la altura y encontrar el área y ya está mi trabajo, que es mi objetivo, ¿no? Ya está el área, base por altura 5 por 50, ¿no? Entre 2. El área 2 también es igualito. Área 2, área 2, ahí está, 125. Súmenlo, las dos áreas y me da el trabajo total entre 5 y 15. Ese es su resultado. Que en este caso tiene que ser en Joule. Ahí está. El trabajo entre 5 y 15 que me están pidiendo es el área total, que significa 105, 125 más 125, que es 250 Joule. Joule, Joule. Acá sí es un poquito más complicado para interpretar. Lógicamente que es más complicado porque no es común el problema. Cuando no es común el problema, entonces tenemos que razonar con mayor tranquilidad, ¿no? Y de repente a veces nos falta el concepto teórico. Nada más eso. Un problema no se resuelve porque nos falta la teoría, no por otra cosa. El razonamiento pueden tenerlo, lo tienen, pero no lo razonan correctamente porque no tienen la teoría bien realizada. Cuando uno tiene la teoría bien realizada, bien hecha, bien comprendida, los problemas se hacen más sencillos. Pero a veces nos da flojera leer la teoría, ahí está su problema. De frente quieren hacer, no, 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 no. De frente no se hace nada, jóvenes. Nada directo, siempre hay que estar pensando, pensando. Hasta para hablar se piensa, ¿no? Porque si no hablo otras cosas de repente. Entonces hay que tener paciencia en estos casos. Bien, una grúa de 40% de eficiencia, ¿no? O rendimiento. 40% más tiene la grúa. Es alimentada por un motor. Claro, la grúa funciona de hecho con un motor, ¿no? ¿No? Y ese motor tiene 90% de eficiencia o rendimiento. Cuando tiene varias máquinas a la vez que están funcionando, simultáneamente están funcionando, es como si estuviera en serie las dos máquinas. Y están en serie. Entonces, cuando están así, a la vez funcionan, hay un rendimiento total. Ese rendimiento total de todo ya, de todo lo que se llama la máquina en sí, la grúa, más el motor y más todo lo que hay, ¿no? Más todo lo que hay, todo es un rendimiento total. El rendimiento total se consigue multiplicando los rendimientos que tiene cada una de las máquinas componentes. O sea que si quieren encontrar el rendimiento total, entonces multiplican el 90% con el 40%. Ahora, 90% significa 90 entre 100, o 9 entre 10. 40% significa 40 entre 100, o 4 entre 10, o 2 entre 5.
o 2/5, ¿no? Lo mismo es. Eso es lo que tenemos que ver, esa es teoría. No le he hecho, no le he realizado, porque todo problema para comprenderlo necesita la teoría, pero acá me faltó la teoría. ¿Ven, jóvenes? Se necesita leer más. Y más, por eso que le digo, no es común, hay que leer más, siempre. Entonces, ahí es un concepto que ya lo tenemos recién, ¿ve? Ya a cualquier momento, cuando vean un problema que hay varias máquinas a la vez que trabajan, multiplican todas las eficiencias, ¿no? Y todos los rendimientos. Listo, muy bien. Ya tenemos el concepto. Ya, a la cual dice, esa bomba a la cual se le conecta una fuente de 5 kilowatts a 5000 watts, ¿ok? Tanto el motor como la grúa en sí, todo ello está conectado a una potencia de 5000 watts. Bien, ya está. 5000 watts. ¿Ese qué es? ¿Qué vendría? ¿Se potencia que se pierde, potencia entregado o potencia útil? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué potencia? Dice, al cual se le conecta una fuente de 5000 watts. Ese está hecho para funcionar con esa potencia. Así lo han construido a toda esa maquinaria, ¿no? Esa es la potencia entregada. La grúa levanta un peso de 200 newton. Está haciendo una potencia útil. Está utilizando. Va a ser un trabajo que nos va a dar una potencia útil. La grúa levanta un peso de 200 newton. Determina la rapidez y la velocidad con que la grúa mueve dicho peso. ¿Ven? Ahí está. Bien, entonces primero voy a tener la potencia entregada, ¿no es cierto? La potencia entregada, ya hemos dicho que es 5000 watts. La eficiencia útil entre perdón, la eficiencia es la potencia útil en la potencia entregada. Entonces, la potencia útil, ¿cuánto sería el producto? El producto. Bien, ¿para qué? Yo quiero calcular la potencia que estoy utilizando, pues. ¿Qué potencia estoy utilizando para levantar los 200 newton? Porque la potencia entregada es 5000, la potencia útil tiene que ser menor que 5000, pues. Lo que estoy utilizando, nada más. Entonces, N, ya habíamos dicho que la eficiencia es el producto, ¿no? La eficiencia total N se debe a la eficiencia del motor y de la grúa, de ambos, pues, ¿no? Entonces lo multiplicamos y encontramos la nueva eficiencia, ¿ve? 90% con el 40%, que es 90 entre 100 por 40 entre 100, ¿no? Que es lo mismo. Entonces ya es cuestión de simplificar y tienen la eficiencia que va a ser reemplazada en 1 y la potencia entregada que ya la conocemos. Lo reemplazo en 1, ahí está, ¿ve? Ya tengo la potencia útil. Muy bien, ya tengo la potencia útil que es 1800 watts, mucho menor pues, que la potencia entregada. Pues, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo encuentro la velocidad? ¿Cómo encuentro la velocidad? Recuerda en la teoría que decíamos de potencia. Potencia es el trabajo por unidad de tiempo, correcto. Es una manera, pero si, si observamos acá, y dice rapidez constante. ¿Qué significa?
que estoy levantando los 200 newton a velocidad constante. Estoy haciendo un trabajo de levantar los 200 newton a velocidad constante. Ese trabajo me va a dar una potencia útil a velocidad constante. ¿Y cómo calculo la potencia cuando la velocidad es constante? Recuerda la teoría. Ahí está, la teoría. La fuerza por la velocidad. ¿Qué fuerza se está usando? La fuerza para levantar 200 newton. Correcto, esa es la fuerza, es el peso, pues. Es el peso lo que estoy levantando. ¿Eh? Es el peso que estoy levantando, esa es la fuerza. Si yo quiero levantar un peso de 200 newton, yo tengo que aplicar 200 newton. Lo mínimo, pues, a velocidad constante. Entonces la potencia útil vale 1800. La fuerza que se está empleando es 200 newton, que es el peso, y la velocidad de lo que quiero hallar. Y como ven, ya está solucionado. Ya está solucionado. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? Bueno, qué bien, qué bien. Pasamos a otro problema. Uy, salió la respuesta. Ah, ya. Acá hay mire, eso de color rojo que dice muy igual 2/3, es la siguiente pregunta, ¿no? Que veo que lo han hecho mal, pero ahora le explico, pues, ¿no? Le explico por qué no es esta la respuesta del siguiente problema 6. No es esta la respuesta, no es esta. Salvo que uno se equivoque en operaciones, pero hay que verificar las operaciones, pero no ha llegado a esa respuesta, ¿no? Y él rectificado, pues no llega. Y cuando me equivoco, y digo, esto es equivocado, entonces, a ver, voy a equivocarme, me equivoco y sale la respuesta. Gracias. ¿Por qué? Porque se ha confundido, pues. Ahora le explico por qué. El bloque mostrado de masa 5 kilogramos, estos 5 kilogramos, es arrastrado sobre un terreno horizontal. Ya, el movimiento es horizontal lo que me interesa. Rugoso, tiene fricción, pero rugoso significa que tiene fricción. De coeficiente de rozamiento cinético mu, 0,3. Por acción de una fuerza F, que ahí está 50 newton. Determina el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Para un desplazamiento de 10 metros, ya sé en los 10 metros, eso es trabajo, fuerza por distancia, ya sé que la distancia vale 10 metros, me interesa la fuerza ahora. La fuerza de fricción, ¿eh? No la fuerza resultante, la fuerza de fricción. O sea, las otras fuerzas, profesor, existen las otras fuerzas, pero me piden el trabajo de la fricción nada más. Nada más me piden. De esa fuerza me piden, las otras no me piden, menos la resultante. Entonces el objetivo es encontrar primero la fricción. Una vez que encuentre la fricción, lo multiplico por la distancia que es 10 y ya tengo la respuesta. ¿Sí o no? Pero hay que encontrar la fricción. ¿Y cómo encuentra la fricción? Teoría. ¿Cómo encuentra la fricción? Mu por N. Mu sí lo tengo. N no lo tengo. Hay que calcular la normal. N, pues. Y ya está. Una vez que calculo la normal, calculo la prisión y una vez que calculo la prisión, lo multiplico por 10 y encuentro el trabajo. Así, así es, así es. Bien, vamos al hecho, ¿no?
Vamos al hecho. El peso vale 50 porque me dice que la masa vale 5 pesos por 10, ¿no? Descompongo la fuerza F, es fácil porque fíjese que está frente a 37 vale 30 y el que está adyacente a 37 vale 40, ¿no? La fuerza estamos hablando, ¿no? O si quieren, hayan cateto opuesto, cateto adyacente, como guste. Eso es lo que es 40. El otro vale 30, ¿no? Esa es descomposición. La fricción y la normal me falta. La fricción y la normal. Ahí está la normal. ¿Cuánto vale? No vale 50. No vale 50, no seamos ligeros. No vale 50. Cálculo de la normal, ¿ven? La normal. Observen, la normal es vertical. Muy bien. ¿Qué otra vertical hay? Hacia abajo hay 50 y hacia arriba hay 30. Allá, la normal va hacia arriba. Entonces, todo lo que va hacia arriba se iguala con lo que va hacia abajo. Es decir, la normal más 30 es igual a 50. Ya encontré la normal. Normal más 30, como ven en la figura, vale 50. Ok, eso es por equilibrio. Entonces la normal vale 20, ¿no es cierto? Ya, la fricción la sé. Ya sé la fricción. Eso era todo. Una vez encontrado la normal, sé la fricción. Una vez que conozco la fricción, sé el trabajo. Normal vale 20, fricción, coeficiente vale 0,3. Y ya tengo la fricción que vale 6. El trabajo, 60, profe. No, no. Ahí está, 6 por 10, 60, profesor. No, menos 60 joules. ¿Ya? Menos 60. El trabajo de fricción siempre es negativo, jóvenes. Eso le dije en la teoría. Y acá viene este problemita, ¿no? Que ustedes lo van a analizar igual que yo. Y, y no solamente ustedes, vamos, tienen varios, tienen, son 20 ideas. 20 ideas que van a dar solución a este problema, que no sale 2/3, como dice ahí en la separata, sino que tengo este valor. Pero vamos a analizarlo, pues, vamos a analizarlo. Lo importante es analizar. Puedo equivocarme, de hecho, pero analizando no me equivoco. Operacionalmente sí, puede ser. Dice, determine el coeficiente de rozamiento cinético en todo el trayecto. En todo el trayecto, si el bloque soltado en A se detiene en C, ahí le dan. La velocidad de A es cero, la velocidad de C es cero. O sea, parte de cero y llega a cero. También le dan que AB, el segmento AB, o sea, la longitud de ese segmento vale L. Y BC también vale L. Los dos tramos valen L. Bien, ¿cómo lo analizamos? ¿Hay fricción? Sí, hay fricción. Sí, hay fricción. Entonces, si hay fricción, entonces diremos de que la energía mecánica no se conserva. La energía mecánica en A menos la energía mecánica en C, o sea, el inicio y el final, es igual al trabajo de fricción entre A y C. ¿Ok? Eso. También lo pueden analizar de la siguiente manera que generalmente no se hace, pero sale más rápido. Sale más rápido. Yo analicé el primer método como la diferencia de energía mecánica es igual al trabajo de fricción. Ok. Pero voy a hacerlo de otra manera. Segundo método. Toda la energía que tiene en el punto A, que es el inicio, es
energía potencial. No tiene energía cinética porque no tiene velocidad. Entonces la energía potencial MGH existe en A. Muy bien. Eso es con respecto al nivel de referencia BC. ¿No? Este es mi nivel de referencia, no olvidemos, este es el nivel de referencia, este es el nivel de referencia, acá, este es mi nivel, esta recta, ¿no? Esa recta que está ahí es mi nivel de referencia, el piso, vamos a decirle así mejor. Entonces, con respecto a ello, en el punto A solamente hay energía potencial, con respecto al nivel. Muy bien, cuando llega a C, ¿qué energía tiene? Nada más. En el punto A tiene una energía potencial. Cuando llega a C, ¿qué energía tiene? Velocidad no tiene. Ah, no hay energía potencial. Altura, o sea, la posición con respecto al nivel, tampoco tiene porque es cero. No tiene nada. Ah, caramba. Entonces yo diré, pues, según el principio universal de la energía no se crea, si lo destruye, solo se transforma. Ah, caramba. Si al comienzo yo tenía energía potencial, ¿en qué se transformó? Porque a C llegó con cero. ¿En qué se transformó? En el trabajo de la fricción, en recorrer AB y BC. ¿Comprende? O sea, la energía potencial se transforma en la suma de trabajos. Es el segundo método, empleando el principio universal de la energía. El otro, empleando el principio de la energía mecánica, nada más. La diferencia de energía mecánica es el trabajo entre AB y BC. Es lo mismo, al final sale lo mismo. Al final sale lo mismo. Entonces, quiere decir que yo tengo que calcular primero la energía potencial en A. Correcto. Pero para saber la energía potencial en A tengo que saber la masa o la gravedad y la altura. No sé nada, profe. No sé nada. Realmente no se sabe nada, ¿no? Pero hay que ponerle PMGH. Pero los datos le dan L. Es decir, en AB, que es la hipotenusa, ¿no? Se supone que es la hipotenusa, ¿no? L, ahí está la hipotenusa. No, perdón, dice la altura. AB vale L, entonces el que está frente al 53 será L seno de 53, correcto. Está bien. Esa es la altura. O sea, la masa por la gravedad por esa altura. Es igual a la suma del trabajo que hace entre AB más el trabajo de BC. Eso es. Y ahí partimos y tenemos que terminar en una respuesta correcta, porque estamos partiendo de algo correcto. ¿Ok? Si en el camino nos confundimos en algo, en el camino operativamente, porque ya no podemos confundirnos en la teoría, en el razonamiento, porque ya razoné con dos métodos y voy a llegar a lo mismo. Y ahí parto. Esa es mi hipótesis ahí. Y tengo que terminar y concluir, ¿no? Bien, si, si termino mal es porque me he equivocado en situaciones operacionales, pero la teoría está correcta. Bien, ahora vamos a ver cómo calcular el trabajo entre A, B y cómo calcular el trabajo entre B y C. El trabajo entre A y B, profe, fuerza por distancia. Claro, la distancia vale L, pues. La fuerza hay que calcularla. ¿Pero qué es la fuerza? La fuerza, ¿cómo es la fuerza? Hay que analizar la fuerza acá. En el tramo AB hay que analizar la fuerza. Que hace que el cuerpo caiga, pues. O resbale, en otras palabras, ¿no? Bien. Entonces, pero el trabajo entre A y B es la fuerza de fricción entre A y B
Y el trabajo entre B y C es la fuerza de fricción entre B y C por su distancia. Entonces, repito, este trabajo que estamos hallando, si bien es cierto, tiene la misma longitud L de desplazamiento, pero la fuerza de fricción es diferente. La fricción entre A y B y la fricción entre B y C no son iguales, son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando van a calcular la fuerza de fricción entre A y B, tienen que calcular la normal. Y cuando van a encontrar la fricción BC, también van a encontrar la normal, pero no son iguales las normales, son diferentes. ¿Correcto? ¿No? Ya. Entonces, voy a analizar el tramo AB. ¿No? La normal AB solamente he reemplazado la definición de fricción, ¿no? Acá he reemplazado la definición de fricción, pues voy a analizarlo. Eh, simplemente he reemplazado la energía potencial en A, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, quiero que vean esto. He partido de acá, he llegado ahí simplemente reemplazando la teoría nada más. La última ecuación es lo que justamente me va a dar la solución, pero hay que saber calcular la normal entre A y B y la normal entre B y C. No son iguales los normales. Entonces, ¿qué sucede? Cálculo de las normales. Entonces voy a analizar lo que estoy diciendo desde un comienzo. Ahí voy a analizar la normal como es, pues. El peso, la normal, el ángulo 53, no se olviden, ahí es 53. Descompongo el peso, descompongo el peso, esa parte sería mg coseno de 53 y la otra, pero me interesa la normal nomás, pero no me interesa la otra. Ahí está. Fíjense cómo he calculado la normal. La normal en A es el peso o el coseno de 53. Todo esto es la normal. Todo esto es la normal. Esa es la normal entre A y B. Todo eso es. Y la normal entre B y C, como es horizontal, simplemente es igual al peso. Simplemente es igual al peso. Son diferentes. Son diferentes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá, en el último? Se van a eliminar M, G y L. M, G y L se eliminan. M, G y L se eliminan. M, G y L lo elimino acá. Acá elimino M, G y esta L que está acá. Al otro también M, G, L. Lo elimino y ya está simplificado y solucionado. ¿Correcto? Ya. Entonces reemplazo los valores. Seno de 53 o seno de 53, realizo la operación y me sale que es un medio. Pregunto, acá tengo una respuesta que lógicamente es otra. Acá hay una respuesta, ¿no?, que me da la separata. ¿Y cómo encontró esta respuesta? Con un error. Esta normal que estoy hallando en el tramo AB lo ha considerado igual en el tramo BC. O sea, para todo el trayecto entre A y C ha considerado la misma normal, la misma fricción. Las fricciones no son iguales, porque las normales no son iguales. La fricción no son iguales porque las distancias son iguales. No, no. No porque las distancias sean iguales, la normal o la fricción van a ser iguales. No. Entonces, eso es que hay que analizarlo y lo he analizado ahí con ustedes ahora y vean ustedes lo que hemos llegado a conclusión, ¿no? Bien,
Continuamos, estamos al ajuste en tiempo también, ¿no? Este es un ciclo súper acelerado. El problema 7, ¿qué dice? Si la variación de la energía potencial de un cuerpo es 0,42 kilogramos, el cuerpo tiene una masa de 0,42 kilogramos, 0,242 kilogramos, que es lanzado verticalmente hacia arriba entre dos puntos de su trayectoria, es A, ya. Quiere decir cuando me habló acá la variación de energía cinética, esta variación de energía cinética es 200, 294 joules. ¿Ya? Esa es la variación que me está hablando. La masa vale 0,42 kilogramos. Pero es lanzado, dice, verticalmente hacia arriba. Pregunta, ¿cuál será la variación de su energía cinética entre los mismos puntos? No considerar la resistencia del aire. Muy bien. Le dan la diferencia de energía potencial, le piden la diferencia de energía cinética. Eso es lo que es en conclusión. Le están dando como dato la diferencia de energía potencial entre dos puntos y le piden la diferencia de energía cinética. Eso es todo. Si el movimiento es verticalmente hacia arriba, ¿no? Se ha desplazado verticalmente hacia arriba. Ahí está. Ven la flechita de color negro, ahí está, dice que se ha desplazado o viene desplazándose, ¿no? Desde un punto, no sabemos, y está subiendo. Y pasa por A y después pasa por B. No hay resistencia del aire. Entre A y B hay una diferencia de potencial de 294. ¿Cuál será la diferencia de energía cinética entre A y B? Eso es lo que me están pidiendo. Eso es lo que están pidiendo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué tienen como dato? La diferencia de energías potenciales. La energía potencial en B menos energía potencial en A es 294. Ese es como dato. ¿Qué otro dato tienen? Que no hay, en este caso, fricción. No hay resistencia del aire. Y como no hay resistencia del aire, no hay fricción, entonces la energía mecánica entre el punto A y el punto B se conserva. O sea, quiere decir que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. ¿Sí? Como no existe fricción, hay igualdad de energías mecánicas. Eso. Ahora, la energía mecánica es la suma de energía cinética más energía potencial, o inverso. Sumen. Y es cuestión de transponer términos. Como este dato es una diferencia, transpongo pues, la energía potencial en A, lo transpongo al primer miembro. Y la otra energía que está en el primer miembro lo paso al segundo miembro. Y listo. Y listo. Y listo. Y ese es el resultado. En valor, la energía, observen, la energía tiene que ser negativa, ¿no? Es cuestión ya matemática, ¿no? Entonces, la energía que me dan es potencial B menos la energía potencial en A. Pero yo acá en la fórmula que estoy encontrando, estoy al revés. Energía potencial en A menos la energía potencial en B. Entonces tiene que ser también el 294, que ahora positivo pasa a ser negativo, ¿no? Entonces ya está la respuesta, pues. Eso es lo que hemos conseguido. Bien. El problema número 8.
Si dice, si la variación de la energía cinética de un cuerpo de masa m, que es lanzado horizontalmente hacia la derecha entre dos puntos de su trayectoria es 600 joules, o sea, el trabajo entre esos dos puntos es 600. Si la fuerza resultante es 30, ¿cuál será la distancia recorrida? Miren, ¿qué dato tenemos? El dato que tenemos es este de acá, variación de la energía cinética. Esta variación de la energía cinética le están dando, ¿no? Si la variación de la energía cinética de un cuerpo de masa m, que es lanzado horizontalmente hacia la derecha entre dos puntos de su trayectoria, es 601. Este es mi dato. Tienen la diferencia de energía cinética. Dice, si la resultante de la fuerza es 30, ¿cuál será la distancia recorrida entre los puntos? Entonces, miren, caramba, me están dando energía cinética, variación y la fuerza resultante. Me piden desplazamiento. La teoría que me dice sobre la variación de energía cinética. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice que la variación de energía cinética es el trabajo, pues. ¿Se acuerdan? El teorema del trabajo y la energía. Es el teorema del trabajo y la energía. Ahí está. Me están dando la diferencia. Ahí está la diferencia, pues. Esto vale 600, el primer miembro vale 600. Pero el trabajo entre uno y 2 es fuerza por distancia. ¿Sí o no? El trabajo entre el punto uno y el punto 2 es la fuerza resultante por la distancia. Pero la diferencia de energía me lo están dando que es 600 y la fuerza resultante vale 30. Reemplace y ya está. Solucionado el problema. Bien, se tiene un bloque en el punto A. Ahí nos dice que la velocidad también es cero, ¿no? Se suelta el cuerpo en ese punto. ¿Con qué velocidad llega al punto B? Nada más. Me están dando fricción, como ven ahí, que es 2/3 el coeficiente, ¿no? Bien, entonces ahora, ¿cómo encontrar la velocidad? Hay fricción, ¿no? Bien, entonces no hay conservación de la energía mecánica, ¿no? De hecho, ya, porque hay fricción, pues. No podemos hacer la conservación de la energía mecánica, no hay. Es diferente. Entonces la energía mecánica en el punto A menos la energía mecánica en el punto B es el trabajo de fricción. Eso es el método. El otro método, como dice el problema anterior, ¿qué energía hay en el punto A? ¿Qué energía hay en el punto B? Bueno, para llegar al punto B, donde la energía que tienen ustedes es energía mecánica es cero, porque está en este nivel está, ¿no? Este nivel de acá, el que tienen acá, este nivel de aquí en el piso, ahí en la referencia, no hay energía potencial para B, solamente tiene energía cinética. Para llegar a tener solamente en punto B la energía cinética, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que en A, que tenía energía potencial, a medida que va cayendo, va bajando su energía potencial hasta llegar a cero. ¿Pero en qué se está transformando?
en trabajo. Entonces, toda la energía potencial que está en A menos el trabajo, hay que quitarle el trabajo, me va a dar la energía cinética en B. Y así es otro criterio de razonamiento. A ver, ¿qué dice acá? F diferente a cero. Claro, no hay conservación de energía mecánica, ya lo dije yo. Toda la energía potencial en A menos el trabajo de fricción es la energía cinética en B. Y eso, de allí sale la solución del problema. Solamente hay que reemplazar y no olvidemos de encontrar bien los datos. Mire, energía potencial conozco. ¿Por qué? Porque te dan la hipotenusa y la altura hay que hallarla, ¿sí? Sale la altura que es 40, ¿sí? El peso, bueno, pues el peso más si me dan o no me dan, pongo mg, pongo mg nada más. Después se anula seguramente. Trabajo de fricción. El trabajo de fricción a lo largo de AB, el trabajo de fricción es la fricción que tenemos que hallar también por la distancia que es 50. Ya, conozco la distancia. La fricción, mu por n, conozco mu, n hay que hallar n hay que hallar acá, y nada más. Entonces encuentro el trabajo de fricción. La energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Ahí está mi incógnita. No hay ningún problema con el segundo miembro. El problema es el segundo miembro, nada más. El resto se tiene que simplificar. Vamos a ver, ahí es lo que hemos dicho, 40 vale la altura. Bien, reemplazo MGH, reemplazo el peso, ya, bueno, descompongo si desean ahí, 53, el peso es mg coseno 53, la normal mg coseno 53, porque es el mismo, ¿no? ¿Comprenden ahí? Estoy listo para reemplazar, ¿eh? Ya encontré la altura que es 40 para encontrar la energía potencial en A. Me falta la fricción que debo encontrar la normal. Ahí está la normal, mg coseno 53. ¿Cómo encontré la normal? Descomponiendo el peso. El peso no me dan, profesor, pongo mg. Y el ángulo sí me dan, observen, 53 grados. Entonces, la componente del peso perpendicularmente al plano inclinado es mg coseno 53, que es igual a la normal. Ya tengo la normal, listo. La energía cinética no interesa porque eso tenemos que hallar. Ahí está, el peso. ¿Ve? Peso mg por la altura en A. El trabajo de la fricción es fricción por distancia. Distancia conocemos que es 50 ya. La fricción es mu por n. La fricción acá está, mu por n. ¿Ve? Esta fricción F lo he reemplazado por mu por n. Y acá en vez de poner un medio he puesto 0,5, ¿no? Pero n ya hemos dicho que es mg coseno 53. Ya pongo eso. Ahí está. ¿Ve? La, nor la normal es mg coseno 53. Todo esto es la normal. Y el resto sigue igual. El resto sigue igual. Pero ahora sí, simplifica nada más. Simplifica. ¿Qué van a simplificar? Mg. Acá mg. Ah, no, 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 no. Solamente hay que reemplazar. No, no, no. Estamos actuando mal. No, si yo no se puede, solamente de M, M y M. Nada más se puede simplificar. Nada más. G no se puede simplificar porque en el segundo miembro no hay G, pues. No hay G. Entonces ahora sí reemplazo datos. ¿Cuánto vale G? 10. La altura, 40. Mu vale 0,3, 2 tercios. G vale 10, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. Que no he reemplazado, ¿por qué? Ah, simplemente he eliminado M, ¿no? Ahora sí reemplazo. ¿Ve? 10 por 40, 400. Acá mu 2 tercios por 10, coseno 53, 3 quintos, distancia 50.
Y ahí está la velocidad que debemos hallar. Nada más, eso es todo, la velocidad. Simplifican, si desean simplificar, y ahora sería un medio, sería 400, la velocidad cuadrado 400, la velocidad vale 20. 20. Y para terminar tenemos este problema número 10 que nos dice una esfera de 2 kilogramos. Esa esfera de color negro es 2 kilogramos. Está comprimido al resorte. Está comprimiendo el resorte. Allá lo está comprimiendo. El resorte tiene una constante K, una longitud de 2 metros. No, 2 centímetros. O sea, lo comprime 2 centímetros. Cuando la esfera se suelta, bueno, dejo la fuerza que comprime, ¿no? Está comprimiéndolo y suelto. Entonces la esfera va a salir pues con una velocidad, pues, ¿no? Va a salir con una velocidad y cae, como ven ahí. Bueno, cuando la esfera se suelta, se desliza sobre la superficie horizontal, como ven allí. No hay rozamiento porque dice que ahí es lisa la superficie, llegando al piso con una velocidad de 6. Bien, cuando llega a la velocidad de 6, determine la costal de resorte acá. Bien, pero me da un dato que es acá, en el extremo. Ay, entonces yo puedo hacer lo contrario, pues. Ya eso, ¿por qué? Porque usted mire, si llega con una velocidad de 6, no me dice que es la velocidad horizontal o vertical. Observen que 6 metros por segundo es una velocidad que no sabemos con qué inclinación llega. Solo sé que llega con una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Eso es lo único que sé. La velocidad vertical, más. La velocidad horizontal no la sé. No la sé. La vertical tampoco no la sé. ¿Podemos hallarla? Sí, podemos hallarla. Sí, podemos hallarla. ¿Con qué? Esta altura de 1 metro que me están dando es lo que ha caído verticalmente. Lo que ha caído verticalmente. Pero en esta altura, para caer a esta altura, no. Y aquí de este punto, donde va a caer, parte con velocidad vertical cero y llega al piso con una velocidad vertical que justamente quiero hallarla. Esta velocidad vertical, que la voy a poner acá y después la borro, ¿no? Acá, vertical. Acá hay una velocidad vertical. Pero comenzó aquí en este punto, estoy marcando, en este punto comenzó, pero la velocidad vertical valdría cero. Entonces la velocidad vertical que llega la puedo calcular, sabiendo la gravedad, sabiendo la altura y la velocidad inicial, sí la puedo hallar. Entonces, esta velocidad vertical sí la sé ya. Me faltaría, no, la velocidad vertical lo sé, esto lo sé. La velocidad horizontal también lo sé. ¿Por qué? Porque sé la velocidad con que llega. Este vale 6, esta velocidad vale 6, no se olvide. Entonces, como ya sé la velocidad vertical, quiere decir que la velocidad vertical acá, es la misma velocidad vertical acá, y esta velocidad vertical, horizontal, perdón, me va a servir para encontrar la energía cinética. Quiere decir que la energía cinética también la sé acá. Esta energía cinética que tiene antes de caer, esta energía cinética, ha provenido de una energía que tenía el resorte. El resorte al comienzo se le comprimió. Esa, ese fenómeno de comprimir, allí tiene una energía potencial elástica. Esa energía potencial elástica, al dejar la esfera, como dice el problema, se transformó en energía cinética. ¿Comprende? Una vez que vea eso, como ya sé la energía cinética,
entonces calculo la energía potencial, es la misma. Y como la energía potencial es Kx y X se conoce, ya pueden conocer K. ¿Y qué es lo que le piden? La constante K. Eso es lo que le están pidiendo. Bien, entonces la energía, he partido del final, ¿no? He partido del final. Entonces yo diré que ahí llega con una velocidad de 6, pues. Llega con una velocidad de 6, pero ya inclinada, ¿no? Esa velocidad vertical es la que debo hallar, ¿ok? Entonces esa velocidad vertical cuando llega al piso comenzó con una velocidad vertical de 0. Entonces yo puedo hallarla y después hallarla, una vez hallada la velocidad vertical con 6, que es la hipotenusa, puedo hallar la velocidad horizontal. Y una vez sabiendo la velocidad horizontal, sé la energía cinética. Y una vez sabiendo la energía cinética, sé la energía potencial elástica. Y una vez que sé la energía potencial elástica, sé la constante. Listo, listo. Cálculo de la velocidad vertical como hemos quedado, ya está. ¿Qué fórmula de la cinemática voy a usar? La tercera, que es la más sencilla, que está adecuada a estos datos. La velocidad vertical inicial es 0, pues esto es 0, esto se anula, es 0, 0. G vale 10, H vale 1, ya está la velocidad vertical, pues. ¿Ya la encontraron? Ya la encontraron la velocidad vertical, que vale al cuadrado vale 20. Ah, eso me sirve para hallar la velocidad horizontal. Esta velocidad horizontal es la que necesito, jóvenes. ¿Ya? Esta velocidad horizontal. Entonces, en este triángulo rectángulo que está en el piso, ahí son velocidades. Tiene una hipotenusa que vale 6, tiene un cateto que es la raíz de 20. Pueden hallar la velocidad, el otro cateto, en otras palabras, en otro cateto, la velocidad horizontal, pues. Entonces sería 6 al cuadrado, ¿no? Menos 20, y le sacan la raíz, sale 4. ¿Ves? Porque 6 al cuadrado es 36, y 20, 16 queda la diferencia, y la raíz de 16 sale 4. Entonces la velocidad vertical sale 4. Cálculo de la velocidad vertical, ¿ve? 6 al cuadrado es la velocidad vertical al cuadrado, pero la velocidad vertical al cuadrado vale 20, pues todo esto vale 20. Entonces calculo la velocidad horizontal. Entonces sería 36 menos 20, sería 16. Velocidad horizontal sale 4, ¿eh? Esta velocidad vertical, horizontal, perdón, me sirve para encontrar, acá está, esto me sirve para encontrar la energía cinética en B. Y esto va a ser igual a la energía elástica. Y terminó el problema. Tramo horizontal del movimiento de la esfera. En el tramo horizontal la energía potencial elástica es igual a la energía cinética, pues. La energía potencial elástica, energía potencial elástica viene a ser que K por X al cuadrado sobre 2. La energía cinética, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Simplifican el 2 y le queda lógicamente eso sin, y reemplazando ya, ¿no? Reemplazando, ¿no? X es, según el problema, 2 centímetros. 2 centímetros a metro significa 2 entre 100 al cuadrado. La masa vale 2 kilogramos. La velocidad horizontal, de acuerdo a lo que hemos hallado, es 4. Y ya está la solución para encontrar, en este caso, el valor de K. Listo, joven. Ha sido un gusto de nuevo. Será hasta la siguiente clase. Continúe con su trabajo. Nos vemos, jóvenes, nos vemos. Buenas tardes, hasta luego.